Amén, hermanos, los invitamos a que podamos adorar junto a nuestro Señor esta tarde del día jueves. Amén. Gracias, Señor, por tu sacrificio, Señor. Gracias, Padre Santo, porque cada día, Señor, nos demuestras tu misericordia, Señor. Por eso, Señor, te adoramos, Señor, y reconocemos tu nombre, Señor, siempre. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre. Al yo creer, Él me otorgó, perdón me dio y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Buenas tardes, queridos hermanos. Estamos contentos de poder saludarles y poder reflexionar en la palabra. Damos gracias al Señor por este tiempo. Y vamos a comenzar orando y para introducirnos un poquito en un tema que es muy profundo. Señor amado, te alabo, te bendigo, te doy gracias por este momento. Señor, gracias por tu amor, tu misericordia. Señor, gracias por la vida, Señor. Gracias por los momentos en que estamos viviendo. Señor, porque vemos que tu palabra se cumple, porque tu amor y tu misericordia siguen con nosotros. Y porque tú, Señor, has pagado un precio alto,
Señor, por nuestra vida. Señor, gracias, gracias. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos la honra y te damos la gloria. Señor, gracias, gracias nuevamente por tu fidelidad, por tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Y junto con darle la palabra a mi esposo, quiero saludar también a toda la hermandad y quiero saludar a los hermanos en San Javier. Un besito grande para ellos. Todos los jueves también nos siguen por este medio. Y les hemos ido a visitar y están muy contentos. De lejito los hemos ido a visitar, por si acaso. Amén. Padre del Señor, mis hermanos, una vez más podemos compartir con ustedes la palabra del Señor. Un tema que personalmente no se gusta demasiado. Hemos tratado de estudiar y es el poder de la cruz. El poder de la cruz, ese poder que hoy y siempre tiene que estar muy vigente en nuestras vidas. No sé si se pudo escuchar esa alabanza, glorioso intercambio. Si la escucharon, es una alabanza muy, muy preciosa, muy edificante, que nosotros la estuvimos escuchando y cantando también en las células el año pasado. Así es. El poder de la cruz. Comenzamos diciendo que Jesús no experimentó una crucifixión normal y rutinaria. Si pudiéramos normalizar esa práctica tan inhumana, Jesús tenía que cargar la cruz por las principales calles. Y esto lo hacían para persuadir a la gente de que esto y mucho más les pasaría si se levantaban contra ellos, o sea, contra la nación romana. Es sabido de que él no pudo cargar la cruz. Entonces le pidieron a Simón de Cirene. Ya más adelante vamos a ir con este hombre también. Fue sometido a la humillación pública de un juicio absurdo y burlesco ante Poncio Pilato, durante el cual abusaron cruelmente de él. Fue golpeado y desfigurado, le arrancaron la barba y pusieron una corona de espinas en su cabeza como gesto de mofa a su declaración de ser un rey. Eso Isaías, ya muchos años, ¿no es cierto?, lo profetizó. Y quisiera que Marlene leyera Isaías 53 del 1 al 9. Dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Por qué fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión del pueblo fue herido? Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte,
aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Amén. Con mi esposa vamos a desarrollar este estudio que tenemos durante estos 2 jueves. Entonces, lo que sucedió aquel día en el Calvario no fue bonito, ni un acto para presenciar. No había sentimiento en los azotes romanos, y la crucifixión romana ha sido reconocida universalmente como la forma más cruel de ejecución pública jamás inventada. Era una muerte horrorosa, lenta, dolorosa y humillante. Necesitamos ver la profundidad del Calvario. Necesitamos ver que todo lo que podemos tener o ser fluye de ese acto de amor que tuvo Jesús y el Padre. Aleluya. Mire, horas antes, en el jardín de Getsemaní, se enfrentó con la horrorosa verdad de que esa copa era su copa y no podía dejar de beberla. Lo leemos ahí en Marcos 14, versículo 35 y 36. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Amén. Podemos ver en esta experiencia angustiante los rasgos de su naturaleza humana, deseando que esa situación no tenga que pasarla. La presión y la angustia que vivía en sí mismo era tan intensa que dice la palabra que sangró sangre por la frente. Y ya estando en la cruz, los soldados fueron y vieron que ya estaba muerto. No le rompieron las piernas como lo hacían habitualmente para apurar la muerte. Claro, Jesús estaba agotado. Muchos otros hombres más fuertes quizás duraban mucho más tiempo en esa agonía y en la cruz. Sí, y hay que entender eso también, que aquí Jesús había estado durante toda la noche en agonía, que venía con un cuerpo ya físico desgastado, no había dormido, y toda la presión que ejerce en el pecado. Hay un comentarista que estaba leyendo en la semana y decía que todo el sufrimiento que tuvo Cristo desde camino al Calvario es la extensión de mi pecado. Eso fue súper fuerte el leerlo, porque digo, Señor, cuánto amor, cuánto sufrimiento tú tuviste que padecer por mí. Y que no se nos olvide esta parte, que es tremendo, es importante. Eso. Amén. Entonces, como no le rompieron sus piernas, ¿no es cierto? Dice la palabra que le traspasaron el costado y salió de esa herida sangre y agua. Esto significa que Jesús había muerto literalmente de un corazón roto. Su corazón se había reventado, había coagulado. ¿Tú tienes...? Sí, acá yo encontré... acá yo encontré un comentario de un doctor creyente y dice: una muerte por crucifixión parece incluir todo lo que el dolor y la muerte puedan tener de horrible y espantoso. Suceden estas cosas en el cuerpo, dice: vértigos, calambres, sed, inanición, fiebre, tétano, vergüenza, humillación, larga duración del tormento, horror de la anticipación, mortificación de las heridas no cuidadas. Lo resumió como una sinfonía del dolor, producida por cada movimiento con cada inspiración. Incluso una pequeña brisa sobre la piel podría haberle causado un dolor intenso. ¿Qué me lleva a pensar en esto? En que de repente
también leía un comentarista que decía esta frase: muchas veces la muerte y el sacrificio de Jesús lo tenemos los cristianos de repente como algo doméstico, como algo que pasó. Pero entrar en ese tremendo sacrificio, esa tremenda exponerse al dolor, vemos que es un tremendo amor de parte de Dios, porque Dios quiso siempre que nosotros estuviéramos con Él. Desde el comienzo siempre nos acercó a Él, fuimos hechos para estar con Él. Amén. Y Dios mandó a su Hijo con esa exposición, a exponerse a este pecado, a este sacrificio tan grande, y hacerse pecado, a llevar mi pecado en la cruz. Cuando leía, dice que esta es la extensión de mi pecado, este sufrimiento, realmente me sacudió el corazón. Y dije: wow, Señor, qué tremendo amor, Dios, tú con nosotros, para poder unirnos nuevamente. Amén. Amén. Eso. Amén. Mire, mencionar estas cosas hoy suena hasta morboso, mencionarlo en estos días. Pero debemos pensar que el castigo romano era cruel y despiadado. Y la gente convivía con ese desprecio por la vida de aquellos que eran ejecutados. Todo esto es el sufrimiento físico, relatado en la Escritura. Y no podemos hablar de sus padecimientos espirituales. Estas cosas están escondidas a nosotros. No hay ninguna manera en que pudiéramos comprender jamás lo que significaba para el Hijo, para Jesús, estar y quedar desamparado por su Padre. Él experimentó la lejanía, la separación, el abandono del Padre. El grito que salió de sus labios resonaba con las palabras del Salmo 22. Lo vamos a leer también, algunos versículos. Salmo 22, cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando uno lee estos versículos bíblicos, uno lo lee como un versículo bíblico, pero es llevarnos a pensar a la angustia en ese momento, a la soledad, al dolor físico, al abandono. Qué tremendo tiene que haber sido ese gemido, qué grande. Entonces debemos de tratar de interiorizarnos en esto tan horroroso, tan grande y tan maravilloso, que provocó la salvación de mi vida, el cambio en mi corazón. Amén. Eso, y en el versículo 6 y 8 dice: mas yo, gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que él se complacía. Así es. La burla. Amén. Mire, cuando leemos estos salmos, lo mismo que escribió Isaías, muchos dicen de que Jesús era un fanático y que sabía muy bien la palabra. Por lo tanto, él trató de hacer al pie de la letra lo que a lo mejor allí decían esas profecías. Pero hay muchas cosas que se hicieron y que es cierto, todo está en control de Dios, todo está en control de Jesús. Pero hay muchas cosas que se hicieron que se escapan a lo que él podría haber tenido planeado como hombre. No sé si me entienden. ¿Ya? Entonces dice, contiene todo este salmo contiene profundidades de su sufrimiento que jamás podremos expresar cada uno de nosotros. Claro. Debemos ver que ninguna de estas cosas fue casual. ¿Ya? Esta es la importante verdad del Calvario. Dios el Padre sabía del horror. Así es. Y entregaba a su Hijo por la redención, por el alma del hombre. Nosotros hoy quedamos ajenos al no presenciar los hechos,
pero por medio del Espíritu Santo que pone fe en nuestras vidas, tenemos completa claridad de que todo ese sufrimiento es producto de nuestra culpa. Mire, Hechos 2 y 23, Pablo cuando se levanta, ¿no es cierto?, cuando reciben la gloria del Espíritu Santo, él se levanta y comienza a predicar a la multitud. Y dice ahí en Hechos 2:23, fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios. Mire qué fuerte eso. Haber sabido de que Dios tenía conocimiento y un conocimiento anticipado. Y ustedes dice que lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. Dios sabía por el horror que iba a pasar nuestro Dios. Él sabía, Dios tenía conocimiento, como dice, del horror y el padecimiento, el dolor por el que iba a pasar su hijo, porque era el plan divino. Entonces eso nos muestra un gran amor de Dios por nosotros. Y es importante que nosotros no nos desenfoquemos nunca de esto, hermanos queridos, no nos desenfoquemos de esto en este tiempo, en el tiempo venidero, que eso sea siempre nuestro enfoque, lo que nos motiva a seguir viviendo, a seguir entregando esta palabra maravillosa. Es la redención de nuestros pecados. Amén. Es la vida eterna. Amén, sí. Amén. Lo que Dios sabe de antemano es la crueldad del hombre. Ese hombre que tiene la vieja naturaleza. Quizás muchos de los que fueron muertos de esta forma no sufrieron tanto como sufrió Jesús. Pero la naturaleza pecaminosa del hombre y al ver Jesús que Él se mostró como Hijo de Dios, como el Rey de los judíos, fue entonces de que estos hombres con esa crueldad fueron en contra de Jesús. Eso es el conocimiento anticipado de Dios. Eso es lo que Dios sabía de la crueldad con la que lo iban a tratar. Fue rechazado, separado por Dios. Eso es lo que sufrió Jesús. Mire, el hombre también fue echado del jardín y ha sido un náufrago espiritual desde ese entonces. El hombre en el fondo es un ser rechazado. Su pecado ha causado una separación entre él y Dios. Eso es lo que ocurrió, lo que sucedió. El grito entonces más profundo de la cruz fue un grito de abandono. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús vino a ser un abandonado por ti y por mí. No había nada más que pudiera suceder, porque al llevar nuestros pecados en sí mismo, se puso fuera de los límites de la presencia del Padre. Pero al levantarse victorioso, dice la Biblia, que nos hizo aceptos delante del Padre, rompió esos límites, aleluya, que nos separaban y nos reconcilió con el Creador una vez más. Gloria a Dios, qué maravillosa obra la de Jesús y la de Dios. Aleluya. Mire, la cruz de Cristo está y debe estar en el corazón de nosotros a través de la fe. Sin ella no tenemos fe, y fuera de su verdad el cristianismo pasa a ser solo otra filosofía de la vida, un asunto de palabras e ideas. Amén. Acá, refiriéndose a que es por fe, si bien es cierto, nosotros no fuimos testigos oculares. Así es. De ese horrendo y escalofriante suceso, ¿cierto? Pero es por la fe que eso sucede y es verdad, ¿cierto? Porque nosotros lo hemos leído, porque mucha gente a uno le dice, y yo hemos escuchado en carne propia con Marcos, pero si eso fue hace tanto tiempo, eso es historia, y quién sabe si es verdad, alguien escribió esto en la Biblia y quién sabe si es verdad o no. Pero lo maravilloso y es como el misterio es que por fe se hace cierto. Amén.
por fe ese suceso es cierto. ¿Y qué pasa? Al yo creer, eso se hace verdad. Y al hacerse verdad, provoca un efecto en mí. Aleluya. Y eso da testimonio. No, eso es cierto. Así Porque es. mi vida lo experimentó. Mi corazón lo experimentó. El cambio que hay en mí. En cambio, yo soy un testigo. Soy un testigo por eso, por fe. Amén. Y hay gente que a uno le pregunta, ¿pero cómo? Pero solamente tienes que creer, así de simple, tienes que creer. Y eso provoca un tremendo cambio en nuestra vida, es solo por fe. Mire, yo escribí acá algunas de los cambios que uno experimenta personalmente. Cada uno tuvo una experiencia tremenda cuando creyó en esto. Y eso ahí uno dice, Señor, gracias porque tú pagaste un precio tremendo, porque lo que leo, esto me da vida. Amén. Porque se provocó una tremenda... es tan difícil expresarlo con palabras, pero me hizo nacer de nuevo. Amén. Así Y es solo por fe. Y al hacerlo por fe, lo hace verdad. Amén. Y al hacerlo verdad, me provoca el efecto y me saca de aquí. Ahora mi ciudadanía no está aquí, está en el cielo. Entonces vengo a ser extranjero. Así es. Ahora no pertenezco aquí. Y cuando uno expresa estas cosas, dicen, ¿pero cómo eso? Es así. Para lo que los demás es locura, para nosotros es una bendita locura. Así es. Entonces, provoca frutos de nosotros. Mire, en Gálatas 6:14, en la versión BLS, que es la más simple, dice, gracias a su muerte, ya no me importa, aquí escribe Pablo, gracias a su muerte ya no me importa lo que este mundo malo piense de mí. Es como si yo hubiera muerto para este mundo. Y es lo que provocó cuando yo creí en Cristo, lo acepté en mi corazón, acepté su sacrificio. Yo ya no pertenecía acá, me sacaron de aquí, ahora soy, como dice la palabra, advenedizo, no pertenezco acá. Así es. Y los demás lo perciben. Yo morí para el mundo, pero como que para ellos también morí, porque ¿saben? Mi experiencia personal es que los demás se fueron de mi lado. Ya no tenía mis amigas, no tenía mis amigos, ya no tenía gente que me invitara al carrete porque ya yo era extraña. Así es. Y ahí después yo les pude decir, porque la muerte de Jesucristo provocó algo en mí y me sacó de esta tierra. Y ahora yo no soy de acá, soy un ciudadano del cielo. Y ahí puedo ver la grandeza y el poder de la cruz. O sea, no en vano este tremendo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de Dios el Padre, que dio a su único Hijo por amor a mí. Y provocó un tremendo efecto. Sí, fue escrito, esto fue hace miles de años atrás, nadie discute eso. Pero qué tremendo, qué glorioso que eso provocó un efecto en mi vida. Y ahora yo tengo vida eterna. Desde ese día ya soy eterna. Amén. Y soy eterna para vivir en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Cuando pensamos, cuando pensamos en que Dios sabía estos hechos, porque conocía la crueldad del hombre, tenemos que pensar que Jesús también está muriendo por aquel que lo azota. También está muriendo por todos aquellos que se burlaron. La crueldad, el pecado, la crueldad. Así es, porque todo eso al fin y al cabo Jesús y Dios saben de que todo esto es la raíz del pecado, sí, la que ha hecho todo esto en el hombre. Hoy, un ejemplo claro, ¿no es cierto? Es esta noticia que hemos podido ver, cómo se levantan cientos de personas para pedir justicia. ¿Por quién? Por la muerte de un hombre, de un afroamericano, ¿no es cierto? Que lo han levantado como un mártir, como un caudillo, para reclamar por justas demandas que han sufrido las personas por su color de piel, el racismo, ¿no es cierto? Esto que está sucediendo hoy ahí en Estados Unidos, que no tuvieron empatía, un hombre que simplemente no tuvo respeto por la vida. En los tiempos de Jesús, después de su muerte, sus seguidores no se levantaron en contra de Roma, pidiendo justicia por la muerte injusta de Jesucristo.
entendieron, comprendieron de que esa muerte era el pasaporte para estar delante de Dios. Jesús los había rescatado, los había comprado con el derramamiento de su sangre. Salieron a las calles, sí, y voz en cuello, con una actitud imperiosa, urgente, predicaron la verdad de Jesucristo. No hicieron de Jesús un mártir, hicieron de él un salvador de almas perdidas. Trajeron a hombres y mujeres a la gloria de Dios. Eso era algo que ellos no iban a dejar de difundir, costara lo que costara. Esa actitud, mis hermanos, eso debe estar también en nuestras vidas. Esta transformación que ellos experimentaron también tiene que estar latente cada día en nuestro corazón y en nuestro ser. Miren, volvamos por favor a este hombre Simón de Cirene, que no dice que era un cristiano. Dice, él fue obligado. Lo que sí habla de sus hijos, de Andrés y Rufo, ¿ya? Y que los menciona, y que en una parte de la Biblia también Pablo menciona a Rufo. Y se cree que a lo mejor eran seguidores de Cristo, tenían la fe en Jesús. Y este hombre entonces fue obligado a llevar el madero. Recordemos que es solamente el madero transversal, pues la parte vertical sí, solía estar en el lugar de la ejecución, ahí en ese basurero, porque el Gólgota era eso, un basurero. Simón no podía negarse a hacerlo, porque los romanos tenían la facultad de requisar a cualquier hombre para que prestara un servicio como el de llevar una carga. No sabemos cuáles serían los pensamientos de Simón en esos momentos. Por un lado, seguro de que no le agradó que los romanos le obligaran a hacer esto. Máxime, porque un juicio nunca se ofrecería a tocar, un judío, nunca se ofrecería a tocar la cruz. Un instrumento de maldición era considerado. Pero también por la vergüenza que pudiera sentir, porque le pudieran confundir con el condenado. Mire, pido a Dios de que esto no ocurra con nosotros. No seamos un Simón que se ve obligado a esto, que se ve obligado, ¿no es cierto?, a llevar ese instrumento de maldición y a sentir esta vergüenza por llevar esa cruz. Nosotros no. Nosotros estamos fuera de todo ese contexto. Nosotros por un sentimiento y por una realidad en nuestras vidas y en nuestro corazón, así como decía mi esposa, por el cambio que Él produce en nuestras vidas, es que llevamos la cruz con pasión, la debemos llevar honrosamente, ¿ya? Porque no ha sido algo impuesto, es porque nosotros hemos creído en nuestro Salvador. Amén. Es por eso que hoy podemos llevar esa cruz orgullosos, hermanos. Orgullosos, cargar esa cruz. Y no lo vamos a hacer con el dolor, ¿no es cierto?, por la cual la llevó Jesús, sino que nosotros la vamos a llevar, ¿no es cierto?, mucho más ligera, porque dice su palabra que Él no pone más carga de la que nosotros podemos llevar. Amén. Vamos a concluir acá. Pero sin antes, quiero dejarles, hermano, 4 preguntas sobre este tema. Y quiero que ustedes, por los WhatsApp, por este medio, ¿no es cierto?, a través de ese medio. De los matrimonios, sí, así es. De la oración. De la oración o de los varones, ¿no es cierto?, que solemos subir algo después de la enseñanza. Quiero que si usted puede responder estas 4, háganlo. Pero si quiere responder una, hágalo también. Y la primera es, ¿qué hace que el cristianismo sea diferente de otras religiones? 2, ¿por qué tuvo que morir Jesús en la cruz por nosotros? 3, ¿por qué tuvo que pasar Jesús por una muerte tan dolorosa, humillante e interminable? Y 4, ¿cómo pudo Dios, el Padre, permitir a su Hijo hacer lo que hizo si Él está en
control de todo. Amén. Eso es interesante que lo pudiéramos plasmar en el WhatsApp, sus comentarios, sus respuestas, lo que piensan, porque es una forma de que nos comuniquemos. Muchas veces uno ve en los WhatsApp como diciendo gracias pastor por la predicación, pero sería interesante que supiéramos qué es lo que pensamos cada uno, ya que no nos podemos comunicar, no podemos venir a la iglesia, pero podemos hablar por intermedio de esto. Aprovechemos este medio y de escribir cosas que nos edifiquen a cada uno. Nosotros, la experiencia de la cruz. Claro, nosotros nos edificamos con ustedes se edifican con nosotros. La idea es que nos podamos estar más unidos a través de este medio. Usémoslo para bien, para cosas que nos edifiquen. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar ahora ya para ir concluyendo, y el próximo jueves vamos a hablar sobre la virtud de la cruz. Antes que terminemos, quiero decir que esto, este estudio, de verdad que hay que hablar muchas cosas, que hay muchas cosas desde el comienzo de la Biblia hasta el final. Pero cuando estábamos estudiando con Marco esto, yo en mi corazón decía, Señor, ayúdanos que las palabras simples, que el estudio simple que has puesto en nuestro corazón, porque no somos eruditos en el tema, hay mucho que aprender y que estudiar, pero que sea lleno de tu presencia, que el Espíritu Santo logre, el Espíritu Santo en mi vida, yo logre interpretar lo que tú quieres. No nos desenfoquemos de la cruz, hermano. Veámoslos todos los días. No nos desenfoquemos, aunque sean simples las palabras que hemos dicho, pero que el Espíritu Santo cale hondo en nuestros corazones sobre esto y que lo veamos como un respiro ante tanta mala noticia, tanta tragedia que hemos visto últimamente. Pero y a mí personalmente se lo digo, cuando yo me he metido en este tema y digo, Señor, gracias porque tú pagaste y sufriste todos los horrores, y tú pagaste un precio tremendo que a mí me sacó, lo vuelvo a repetir, me sacó de este mundo. Yo no pertenezco a esto. Puede pasar todo lo que, pero yo no pertenezco a esto. Tengo que salir de esta cáscara para irme de aquí. Así es. Pero ya no pertenezco. Y eso fue el precio que tú pagaste, y eso que sea el enfoque de nuestra vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que no nos saque de eso, que sea el meollo de nuestra vida. Amén. Aleluya. Buen Dios, Padre Celestial, te alabamos, te honramos, te bendecimos a ti, Jesús. Gracias, Señor, gracias, Padre, porque tú, Señor, hiciste este glorioso intercambio, Señor, por cada uno de nosotros, Dios. Tú voluntariamente decidiste llevar esta carga, llevar este peso, Señor. Y cuál oveja, Señor, llevaste, Señor, este sacrificio. Padre, fuiste obediente, Señor, no dijiste nada. Enmudeciste, Señor, Dios, y lo hiciste por mí, por mi causa, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, por todo, Señor, porque, Señor, me has acercado a Dios, porque has roto los límites, y dice tu palabra, Señor, que ese velo fue rasgado, Señor, y ya podemos estar delante de tu presencia. Gracias, Dios, gracias, Señor, porque hoy estamos delante de tu presencia, Señor. Dios, gracias por tu muerte y por tu gloriosa resurrección, Dios, porque esa resurrección tuya, Señor, es que nosotros también hemos sido, Señor, levantados para estar en la gloria de Dios. Gracias, Jesús, por todo. Amén. Le damos las gracias al Señor por este tiempo y gracias a ustedes por participar de este devocional, de esta tremenda palabra. El próximo domingo, no se olvide que nos conectamos a las 11 de la mañana para de nuevo escuchar palabra de Dios. Y también hay un aviso que las familias saluden por WhatsApp. Queremos saber cómo están, queremos saber qué es lo que está pasando en sus vidas. Entonces, manden un video.
las familias al hermano Lucas Navarro. Él estará recibiendo y después mandando estos videos. Así que, por favor, manden estos videos, que va a ser lindo. Ya es lindo verles por cámara, verles por la televisión, algunos por el celular. Pero eso, necesitamos verles, hermano. Dios les bendiga.